¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En el día de hoy vamos a ver cómo se resuelve un circuito eléctrico de corriente continua utilizando las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer un circuito muy facilito, muy fácil. El ejercicio es el que ustedes tienen ahí al fondo, y si recuerdan las leyes de Kirchhoff se refieren a tres leyes que se llaman la ley de nodos, la ley de mallas y la ley de tensiones. La primera ley de Kirchhoff, que trata sobre las leyes de corrientes, dice que todas las sumatorias de las corrientes que llegan a un circuito es igual a cero. Dicho de otra manera, las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. La segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff se refiere a los circuitos cerrados o mallas y dice que la sumatoria de los voltajes que hay en una malla es igual a cero. Dicho de otra manera, es que las tensiones de los elementos pasivos del circuito es igual a la sumatoria de las tensiones de las fuentes. Y la tercera ley de Kirchhoff es una ley que es una combinación de la primera y la segunda ley de Kirchhoff combinada con la ley de Ohm, y dice que la suma algebraica total de las corrientes que atraviesan un nodo de una malla es igual a la corriente que entrega la fuente de alimentación de esa malla, recordándoles que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El circuito que vamos a tratar en el día de hoy es un circuito que contiene dos mallas, y cuando se va a tratar ese circuito para resolverle las tensiones y las corrientes, debemos hacer unos pasos previos. El primer paso es identificar o nombrar cada uno de los puntos o nodos del circuito. Aquí los identificamos con las letras A, B, C, D y F. Identificamos todos los nodos. Después que identificamos todos los nodos, vamos a definir las corrientes que van a circular por el nodo. Estaría la corriente, eso es de una manera unilateral. Fijamos no solamente los nombres de las corrientes, sino el sentido de esas corrientes. El sentido sería IT, la primera corriente en sentido de izquierda a derecha. La corriente I1 la vamos a definir que la que pasa por la resistencia 1 y va en sentido de abajo hacia arriba, y la corriente I2 es la que pasa por la resistencia 2 y va de arriba hacia abajo. El sentido de esas corrientes no importa cuál escojamos, puede ser hacia la izquierda, la IT, puede ser en cualquier sentido. Lo cierto es que después que tengamos los sentidos definidos, así vamos a resolver el circuito. Después que se definen las corrientes, vamos a definir el sentido con que vamos a recorrer las mallas. La malla 1 la vamos a recorrer en el sentido de las agujas del reloj. Igual vamos a hacer con la malla 2. Nosotros podemos también unilateralmente decidir que el sentido es al sentido contrario, en el sentido contrario de las agujas del reloj. No importa. Lo cierto es que yo he decidido unilateralmente que va a ser en el sentido de las agujas del reloj. Si a ustedes les parece de otra manera, pues bien, no hay ningún problema. Pero igual que pasa con las corrientes, igual que pasa con definir los nodos, después que coloquemos el sentido, así es que vamos a hacer el recorrido para todo el ejercicio. El siguiente paso es definir la polaridad de las tensiones. Para el caso de las fuentes, la polaridad de las tensiones es que la rayita más larga es el ánodo o el polo positivo, y la rayita más corta es el cátodo o el polo negativo. Vean allí que estamos representando dos fuentes que están en serie. En serie, ¿qué significa? Que el polo positivo de una está conectado al polo negativo de la otra. Aquí no sabemos cuál es el valor de cada una de ellas, pero la sumatoria de las dos es 24 voltios en este ejercicio. Igualmente, para los elementos pasivos del circuito, que en este caso son dos resistencias R1 y R2,
esos elementos pasivos, el sentido, la polaridad de la tensión va a ser por donde entre la corriente. Aquí la corriente está entrando de abajo hacia arriba, entonces en la parte de abajo va el signo positivo. Y en la corriente I2 que va de arriba hacia abajo, en el elemento pasivo R2, vamos a colocarle que el signo positivo está por arriba. Ya después que definimos eso, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas para la malla número 1, que es la que está a la izquierda, y comenzamos a hacer el recorrido. El primer elemento, que es la tensión, le vamos a entrar por el lado negativo, quiere decir que el signo que lleva en la ecuación es el signo menos 24 voltios. Le vamos a sumar la siguiente tensión, que es la del elemento pasivo R1 o la resistencia R1 de 8 ohmios, y esa tensión es 8 por I1, y como le estamos entrando por el lado negativo, esa tensión va a aparecer con signo negativo. Menos 24 voltios menos 8 y 1 es igual a 0 según la segunda ley de Kirchhoff. Vamos para la segunda malla. En la segunda malla hacemos igual. Entramos a la resistencia 1 por el lado positivo, en el mismo sentido de la corriente que tiene el recorrido, por lo tanto el signo es positivo. 8 por I1 igual pasa con R2, entra por el lado positivo, entonces quiere decir que este signo es positivo, entonces sería 12 por I2, y la sumatoria de las dos tensiones es igual a 0. Ya tenemos los dos circuitos, y hay una última ecuación que la define la primera ley de Kirchhoff, que es la suma de las corrientes. Aquí pueden ver que las corrientes que están entrando al nodo son IT e I1. La sumatoria de esas dos corrientes es igual a la corriente que sale, que es igual a I2. O sea, IT más I1 es igual a I2. Ya tenemos planteadas las tres ecuaciones que necesitamos. Vamos a hacer la resolución del circuito. Arrancamos con la primera ecuación, que es menos 24 igual a menos 8 igual a 0. Pasamos el 24 hacia la derecha, se queda solo, pasa de signo menos, pasa a signo más, y queda la ecuación como 24 es igual a menos 8 y 1. Después dejamos ahí 1 solo. ¿Cómo lo dejamos? Pasamos dividiendo menos 8 al 24, y queda que la corriente I1 es 24 entre 8, que es igual a 3, y el signo menos por más da menos, quiere decir que es el signo menos. Por lo tanto, la corriente I1 es menos 3 amperios. ¿Qué significa el signo menos 3? Significa que la corriente I1 no lleva este sentido, lleva el sentido hacia abajo. Podemos decir que la corriente I1 es con el sentido hacia abajo y de 3 amperios en signo positivo. Vamos ahora a utilizar la segunda ecuación de la segunda malla, que es 8 y 1 más 12 y 2 igual a 0. Tenemos que I1 es 3 amperios con signo negativo. 8 por 8 lo sustituimos aquí en la ecuación, más 12 y 2 igual a 0. Entonces 8 por 3 da 24, pero con signo negativo lo pasamos hacia la derecha, pasa con signo positivo, y queda que 12 y 2 es igual a 24. Entonces, y 2, para dejarlo solo, pasamos el 12 dividiendo y queda 24 entre 12, quiere decir que la corriente 2 es igual a 2 amperios. Aquí la corriente 2 da positivo, quiere decir que el signo o el sentido de la corriente está correcto y es hacia abajo. ¿Okay? Continuamos resolviendo los circuitos. Queda que por la tercera ley la tercera ecuación que tenemos, IT es igual a I2 menos I1. I2 es 2 amperios. I1 es menos 3 amperios. Lo sustituimos. 2 menos 3. Menos por menos da más. Eso quiere decir que la corriente T es igual a 2 más 3, que es igual a 5. Y ya tenemos resueltas las tres corrientes. La corriente IT, que es igual a 5. La corriente I1, que es menos 3 amperios, pero recuérdense que se va a colocar en sentido contrario como 3. Y la corriente I2, que es 2 amperios. Bien. Ese era todo el circuito que le teníamos elaborado para el día de hoy.
con los cálculos de las corrientes. Las tensiones las pueden calcular fácilmente. Las tensiones serían, por ejemplo, en el caso de la tensión de la resistencia 1, que la podemos llamar B1, sería 8 por I1, que es 24 voltios. Y la otra corriente, la otra tensión sería 12 por I2, que I2 es 2 amperios, 12 por 2 da 24 voltios. Háganlo por favor ese ejercicio y colóquenle los signos correctos. Espero que este ejercicio les sea de sumo provecho. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video, hagan los comentarios que puedan hacer. Indíquenme por favor qué ejercicio les gustaría que les hiciéramos en el próximo video. Y les deseo que tengan un excelente día.